Podcast. Sí, teníamos acceso por nuestra red a gente que nos conectó con empresas. Por ejemplo, puntualmente fuimos a ver a BYD y fuimos a conocer los modelos que tenían, fuimos a conocer su operación y la verdad quedamos impresionados. Pero pues ellos no tenían una red. Y entonces decían, pues a ver, tenemos los vehículos, les podemos dar los vehículos al precio correcto, se los ponemos allá, pero pues ¿cómo los van a mantener? Claro. Y nosotros traíamos la idea de decirles, no te preocupes, nosotros vamos a construir talleres especializados, necesitamos que ustedes nos lo certifiquen, que nos garanticen el suministro de piezas, y así fue como lanzamos. Entonces, sí, no sé si tú te acuerdas, pero los primeros BYDs que hubo en México eran los nuestros, Sí. porque eran los vehículos que nosotros habíamos importado directamente, y fue una decisión correcta, nos fue muy bien, y creo que también a ellos les ayudó para que empezaran a tener visibilidad sus vehículos antes de que hicieran toda su red. Te diría, lo que hemos visto en el incremento de la penetración de la movilidad en México es tremendo en los últimos 3 años. De venderse 500 vehículos en el 2020 a alrededor de 80,000 entre eléctricos y enchufables el año pasado. O sea, y tiene mucho que ver con el acceso a vehículos de muy buena tecnología a muy buen precio, que en su mayoría o muchos de ellos vienen de China. No quiere decir que no haya vehículos muy buenos de todo tipo, pero este fenómeno del volumen en los vehículos eléctricos tiene una influencia muy importante en la entrada de esos vehículos chinos. Entonces, no se puede desasociar el fenómeno. Nosotros empezamos con BYD, también venimos trabajando con Jack, también venimos trabajando con GAC, colocamos a autobuses Yutong en el transporte público de la Ciudad de México y trabajamos con aquellos que tengan la tecnología y el precio correcto y las condiciones y garantías correctas en cada segmento. Creemos que para que la electromovilidad siga avanzando, necesitamos seguir teniendo acceso a estas tecnologías. Es fundamental. Sería imposible sin el apoyo de nuestras familias. Mi esposa Pamela, pues es mi gran compañera, mi consejera. Cuando tengo un tema, después de Germán se lo pregunto a ella, oye, a ver, ¿está pasando esto? ¿Qué opinas? ¿No? Y me da su punto de vista y es súper importante. Y ese apoyo ahí, constante, incondicional también de mis hijos, es fundamental. O sea, te da la fuerza para poder salir a la cancha con todo. Ahora, siempre que nos preguntan los chicos por un consejo, siempre decimos lo mismo. Lo más importante de la vida es tu pareja. Sí. Con quién decidís transcurrir esta aventura, porque es la persona que te aconseja, te potencia, te mantiene en eje. En mi caso, Martina, siempre digo, la persona que me recuerda siempre lo más básico de la vida es ser una buena persona y ser feliz. Sí, es el tema de que los inversionistas entienden lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo es súper importante, ¿no? Nosotros somos muy institucionales, entonces mensualmente tenemos reuniones con nuestro consejo donde les presentamos los resultados, compartimos los avances y los temas relevantes los hablamos ad hoc en cualquier momento si es que hay temas relevantes, y luego tenemos nuestras reuniones trimestrales. Te diría que lo importante es tener el inversionista correcto para lo que estás haciendo. O sea, si tú vas y levantas dinero de un inversionista que quiere que crezcas a una velocidad que lo único que te lo va a permitir es hacer cosas que no hacen sentido en el mercado, y hay muchas situaciones que se dan así, pues es un riesgo incremental, porque ya cualquier negocio tiene un riesgo. Pero si además hay expectativas del lado de los inversionistas que no se alinean con la realidad de lo que va a ser el mercado y vas a tener que ir a regalar el producto, a subsidiar el producto, pues es una receta para un escenario complicado. Nosotros fuimos muy cuidadosos en esa parte y somos muy responsables y muy institucionales en la relación con ellos, de mantenerlos informados y de que nos acompañen en ese proceso. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Broadcast, y estoy muy contento porque en esta ocasión llevamos, no sé si años, pero sí desde que pensé en el Broadcast, pensé en ellos dos, nuestros dos invitados del día de hoy que vinieran, pero no ha sido fácil, son agendas complicadas, además mucha intensidad en lo que hacen. Me refiero a Roberto Rocha, él es el cofundador y CEO de Vemo, Germán Lozada, cofundador, presidente y COO o Chief Operating Officer también de Vemo. Bienvenidos, estimados, qué gusto tenerlos por acá. Rodrigo, muchas gracias. Estamos muy contentos, teníamos muchas ganas de venir. Sí, yo también, la verdad es que pues son realmente una de las, no sé si llamarlos startups, pero un emprendimiento que está haciendo una gran diferencia, muy visible para muchas personas, pero a veces relativamente desconocidos, porque cuando platico de ustedes y digo, pues Vemo, la primera referencia va a ser
pues al principio había confusión si eran un Uber, si eran una competencia de Uber, etcétera, y seguro les debe pasar todo el tiempo, ¿no? Cuando dicen, ay, yo soy el de Vemo. Ah, el otro día me subí y había un chicle en el asiento, y son de una empresa mucho más grande que eso, pero lo primero que les quiero preguntar, y ahorita vamos hablando de la empresa, es cómo se conocieron, pero sobre todo, ¿cuál ha sido el desafío de tener una sociedad que supongo que ha dado lugar a una amistad? Germán, si quieres comienzo contigo. Mirá, teníamos una persona en común que había trabajado con nosotros, Germán Cueva, con quien había sido miembro fundador del esfuerzo de Riverstone en Latinoamérica y que había trabajado con Roberto en Morgan Stanley. Empezamos él sabía que teníamos un bichito de emprender, queríamos hacer algo y nos dijo, muchachos, ustedes están hechos el uno para el otro. Teníamos experiencias ambos viniendo del mundo de private equity, el headline era el mismo, pero cuando entras al detalle y escarbás te das cuenta que éramos perfiles muy distintos. Por un lado, Roberto tenía una experiencia multisectorial, haciendo cosas como retail, salud, telecomunicaciones, tecnología, importantemente servicios financieros. Yo venía más del mundo de energía e infraestructura. Y también veía que desde un punto de vista de valores troncales, apetito por trabajar, por hacer cosas nuevas, buscar cosas que fuesen únicas con Épica, había mucha complementariedad. Roberto, ¿y los presentaron directamente sabiendo, digamos, lo que intentaban o se conocieron casual, encontraron la coincidencia? ¿Cómo fue? Fue parte de un proceso donde estábamos platicando con Germán, algunas ideas con el otro Germán Cueva. Germán me dijo, oye, para esto tendrías que conocer a Germán Lozada, que se involucre también, creo que vale la pena. Y de ahí surgió un conocimiento. Había otra persona que también lo vamos a balconear aquí, Juan Frank, que trabajamos juntos en Temasek varios años. Ahora dirige SoftBank en Latinoamérica y nos presentó porque él habíamos trabajado juntos él y yo, y Germán y él eran amigos de Argentina. Y como que había esa transferencia de confianza. Nosotros creemos mucho en la transferencia de confianza y eso nos ayudó a acercarnos más rápido y a tomar la decisión de avanzar este camino juntos. Claro, hubo química rápido, porque la química es importante. Parecería que racionalmente pues está muy bien descrito, lo tienes que conocer, pero a veces hay personas con las que haces química y con las que no. Y a veces puedes hacer una digamos, alianza, lanzar algo sin que esa química exista porque el racional de negocio está ahí. Pero yo, pues lo que los conozco, hay muy buena química y además veo que eso ha ido construyendo una amistad importante. Sí, la realidad es que sí hubo química desde el principio y también, ahorita que te platicamos un poco de las ideas, también nos dimos cuenta que eran discusiones intelectuales sobre las diferencias de dónde debería el negocio, pero la forma de construirlo, la cultura que queríamos imprimir, el impacto que queríamos tener, lo veíamos de una manera muy similar. Entonces sí fue algo muy interesante. Y esa química también hace que éramos personalidades con mucha pasión, con mucho compromiso por hacer las cosas bien, hoy y siempre, porque éramos curiosos, porque teníamos mucha energía y mucha hambre de construir. Entonces había muchas cosas intangibles de la personalidad que sorprendentemente éramos muy parecidos. Hasta tenemos algunas cosas que a veces buscamos esconder fuera de lo profesional, la vida personal. Somos muy desorientados los dos. Claro. Y nos empezamos a dar cuenta a medida que íbamos recorriendo días, meses trabajando juntos. Así que tenemos muchas historias divertidas alrededor de eso también. ¿Y cómo tramitan? Porque esto es interesante cuando estás hablando con dos fundadores, los desacuerdos. Eso no es sencillo, es decir, cuando hay buena química y es como las parejas, pues te das muy bien, etcétera, pero la prueba de fuego es qué pasa cuando no te llevas bien o cuando hay desacuerdos. ¿Cómo ha sido tramitar esa parte en donde uno dice, oye, pues yo voy a izquierda, yo voy a derecha? ¿Cómo es eso? Es interesante, o sea, porque lo que nosotros hacemos es, si estamos en desacuerdo, es inmediatamente, oye, no sé si estoy de acuerdo con lo que estás proponiendo. Me preocupa esto, esto y esto, y a ti ¿qué te preocupa? A mí me preocupa esto, esto y el otro. Ok. ¿Y qué datos tenemos? ¿Qué información tenemos? Te voy a dar un ejemplo concreto. El negocio de Vemo Conduce, el negocio que tenemos donde operamos conductores, vehículos propios en conductores que trabajan en nuestra nómina y que trabajan en la plataforma de Uber, era un negocio que teníamos que hacer porque no había un ecosistema para empezar a poner vehículos eléctricos con la utilización correcta, no había infraestructura de recarga.
Y el debate era, oye, ¿queremos un negocio tan complicado? O sea, ese negocio tiene más de 1,500 conductores que están en nuestra nómina. Y hubo un debate. Yo te decía, oye, yo creo que es una complejidad que a lo mejor no queremos. Y Germán decía, lo entiendo, pero si no hacemos esto no vamos a lograr escalar. Y bueno, me convenció. O sea, los dos entendíamos que había problemas, pero fue una de esas decisiones, como muchas otras que tomamos antes de lanzar el negocio y después de lanzarlo, discutiendo con los hechos en la mano, con datos, y esa ha sido la base de nuestra sociedad. Otro ejemplo en nuestro negocio de arrendamiento con opción de compra, Vemo Impulso. ¿Ahí cuántos tienen, por cierto, en la cifra 1,500 contratados? En el negocio de Vemo Conduce tenemos en el orden de 650 vehículos eléctricos, tenemos 1.500, 1.600 conductores, porque lo operamos 18 horas al día, los 7 días a semana. Eso es Y la parte del arrendamiento se suma, digamos. Exacto. Pero sigue teniendo la marca. ¿Tienen que tener la marca Vemo? Tienen una marca distinta, no es la marca Vemo, o sea, no es el mismo logo, pero sí dicen Vemo, dicen Vemo Impulso. Sí. Y el punto que quería hacer con el ejemplo de Vemo Impulso, cuando comenzamos Vemo, podemos entrar un poquito de detalle de eso, adquirimos 4 compañías en los primeros 3 meses de vida, porque veíamos la oportunidad de acelerar nuestro timing en el mercado y adquiriendo ciertas capacidades técnicas, operativas, tecnológicas que pudiesen complementar nuestro liderazgo. Una de ellas fue la adquisición de una arrendadora especializada en conductores independientes de plataforma de movilidad, con una alianza en ese entonces con Uber, pero con una cartera de autos enteramente de combustión. Y del mismo modo que yo lo convencí de los méritos de hacer Vemo Conduce a Roberto me decía, tenemos que hacer arrendamiento también de conductores independientes, aún si implica comprar una compañía de combustión interna, porque últimamente esto lo vamos a electrificar. Y yo en mi cabeza tenía 2 barreras. Pucha, ¿cómo vamos a hacer para legitimar una compañía que está acelerando la movilidad limpia en la región, el comprar una cartera de autos de combustión? Y por otro lado, no tenía experiencia en negocios financieros. Decía, yo siempre he pensado en el flujo de caja, en hacer las cosas en tiempo, en costo, en calidad, y de repente se agrega una dimensión de negocios financieros que nunca había hecho en mi carrera. Y ahí es donde se da la transmisión de confianza en su conocimiento, en su experiencia, y decir, bueno, vamos a ser pragmáticos, necesitamos este ecosistema. Vemos que en China, en ese entonces, el 30% de los kilómetros recorridos en plataforma de movilidad eran eléctricos, hoy en día ya son el 80%, esto va a pasar, adquiramos esta compañía y veamos cómo electrificar lo antes posible. Claro. Ahora, ¿cómo fue esa primera alianza? ¿Y por qué con Uber? Obviamente era el jugador, pues uno de los primeros que llegó, había otro, estaba Cabify, obviamente Didi, que ahí pues el empate era muy obvio, pero a lo mejor la madurez en ese entonces no estaba. ¿Cómo fue esa decisión de empezar uno con Uber y por qué no lanzar la plataforma de manera individual? Porque capital había, visión había y a lo mejor decían, oye, pues si hacemos la app no debe ser tan difícil y arrancamos. Creo que es una de las decisiones estratégicas que tomamos pronto cuando estábamos analizando el plan de negocios y era, ¿qué no vamos a hacer? No vamos a hacer una app para competirle a Uber o a Didi o a cualquier otro jugador. ¿Por qué, Rodrigo? Porque estas empresas se han gastado billones de dólares construyendo no solo la tecnología, porque la tecnología es una cosa, pero también esa base de clientes, esa base de conductores. Y lo que nosotros decíamos, oye, ¿para qué vamos a nosotros tratar de ir a competir para robarles clientes cuando ya existen estos canales? Entonces, teníamos una relación con Uber, la empresa que adquirimos de arrendamiento ya traía una relación con Uber. Entonces, de esa idea de no hacer una app, decidimos a lanzar con ellos en alianza Vemo Conduce, es decir, dar el servicio a través de la plataforma de Uber, pero con vehículos nuestros, con conductores nuestros que operaban en centros de recarga que nosotros mismos desarrollamos. La verdad que no nos arrepentimos, creemos que fue la decisión correcta no tratar de ir por ahí. Hubo otros jugadores que lo hicieron, digamos que ya no están. Tenían un inventario de Teslas importante. Exacto. De hecho, fue una adquisición que nosotros hicimos eventualmente para traernos talento y traernos alguna de sus operaciones. No los Teslas en ese momento, pero sí. O sea, fue una estrategia que no hacía sentido. Hay que enfocarse en, si bien
digamos, abarcamos mucho, esa era una cosa que no queríamos, un área que no queríamos. Me voy a desviar un poco, pero es buena idea porque uno va a Estados Unidos y es muy común ver a los Teslas. Acá en México, el punto de precio, digamos, del vehículo como tal, la depreciación que traes más la intensidad en el servicio y la estructura de costos, no estoy seguro. Era buena y ahora, bueno, pues te lo andan vandalizando en una de esas. Digo, en México no he visto esos casos, pero no es un asunto menor. Los Teslas como vehículo eléctrico punto de partida, porque eso me lleva a la otra visión que ustedes han tenido, que es pues el tema China, que evidentemente van muy adelante en electromovilidad. Apenas el mundo se dio cuenta, pero desde que nos conocimos, eso ya era muy visible y era obvio, se ha validado mucho la visión porque han salido al mundo con mucha fuerza. Pero bueno, me regreso a mi pregunta. ¿Los Teslas buena idea o mala idea? Cuando compramos Bit, la operación de Bit acá en México, decidimos no comprar los Teslas en ese momento, y la razón principal de todo ello era porque nuestro modelo de negocio está predicado en muchísima utilización, y para tener muchísima utilización teníamos que, por ejemplo, todos los mantenimientos preventivos y correctivos hacerlo rápido. Tesla, a diferencia de otras automotrices, no nos permitía digerir en nuestros talleres especializados en electromovilidad ese mantenimiento. Y de esa manera, por tanto, no íbamos a poder poner los kilómetros que hacemos, que recorremos en el orden de 400, 420 kilómetros diarios, para que la matemática, para que los económicos funcionasen. Sí, son buenos coches, o sea, nos gustan mucho. Pero Sí, creo que hay aplicaciones para cada tipo de vehículo. ¿qué manejan ustedes? Manejamos un Tesla. Sí, ¿Cuál el modelo? el modelo 3. El modelo 3. Y tuvimos la suerte de comprarlos justo antes de que cayeran de precio. O sea que pagamos. Sí, Nos costó más por hacerlo rápido. es un artículo de lujo. O sea, realmente las matemáticas en términos de la depresión del auto no te da, sobre todo porque además la batería se va depreciando, etcétera. Entonces no creo que uno no compra un coche, ningún coche, pero desde el punto de vista del rendimiento y la evolución del precio, no es buena idea, ¿no? Pensaría a nivel individual. Pero la experiencia pues es muy buena, ¿no? Sí. Ahora, entonces, me voy a regresar un poco. Ustedes, bueno, pues ya tienen la idea. ¿Cómo fue la parte del capital? Que eso es importante. Obviamente los dos tienen una trayectoria que si uno observa, pues dices, oye, traen un gran track record, entienden muy bien, siempre emprender es un cambio, pero ¿cómo fue esa parte de tener la confianza para tener capital y cómo fue esa historia? Sí, a ver, yo lo primero que nos dimos cuenta es que esta tesis que nosotros teníamos de que había que tener infraestructura de recarga y flotas, no uno ni el otro, requería mucho capital y requería mucho capital pronto. Entonces, un proceso de levantamiento con capital venture no necesariamente se alineaba con lo que nosotros necesitábamos hacer. Por otro lado, Germán y yo veníamos del mundo de capital privado, de fondos grandes, y teníamos experiencia armando proyectos desde el lado del capital privado, y era natural para nosotros desde esa perspectiva buscar una asociación. Entonces, en el caso de nuestro inversionista inicial, fue Riverstone, un fondo de capital de donde Germán había salido. No sé si quieres comentar un poquito más. Sí, Riverstone es un fondo americano, en su momento el fondo especializado en energía más grande del mundo, muy comprometido con México. Yo había sido parte del equipo fundador, donde hemos hecho infinidad de cosas en el extremo de petróleo y gas, convencional y no convencional, al otro extremo de energía renovable, plantas grandes solares, eólicas y de generación distribuida. Y lo que veíamos que nos interesaba mucho del lado de Riverstone era que era un fondo especializado, que estaba comprometido con México y la región, que tenía capital internacional, pero también capital local. Indirectamente las Afores están invertidas en Vemo, que tenía experiencia construyendo compañías de cero y que tenía una beta de descarbonización que era muy compatible con aquello que queríamos construir en electromovilidad. O sea, digamos que Riverstone, por lo que ya conocías, decías, bueno, es un accidente esperando a pasar, es decir, ellos van a desplegar, mejor que seamos nosotros, me conocen, y lo habilitas a petición de ellos, o ustedes dicen, con ese conocimiento dices, pues va a pasar y lo van a hacer conmigo o sin mí. ¿Cómo fue esa parte? No, o sea, la realidad es que la idea fue, yo quiero, o sea, nosotros queríamos hacer el proyecto y yo traía esa idea y la había platicado con el otro Germán, y de ahí se involucró Germán, y cuando se involucró Germán fue evidente que lo queríamos hacer. Él habló con los fundadores del fondo y les dijo, oigan, este proyecto lo quiero hacer. Entonces, así fue la secuencia. ¿Comparten del capital inicial con el que lanzaron? O sea, ¿cuánto fue?
No hicimos Público. público Bien. Sí hicimos público, a ver, pero lo que sí te diría es que son cantidades mayores a las típicas que levantas en una venture tradicional. Sí hicimos público, levantamos un capital después de la ronda inicial. Sí, hace un año de un fondo de Nueva York, se llama OIC, que nos puso una línea de 60 millones, que es una línea muy flexible, y levantamos recientemente otros alrededor de 65 millones de dólares en pesos. Y bueno, este negocio va a requerir capital hacia adelante todo el tiempo, ¿no? Claro. Lo importante es alinear, y esa es parte de nuestra experiencia, alinear realmente el perfil de los inversionistas con lo que tú quieres hacer, que entiendan el riesgo que están tomando, que entiendan el negocio al que te estás metiendo y que te acompañen en ese proceso, y que tengan la paciencia y la visión para que realmente sea exitoso. Lo peor que te puede pasar es tener un inversionista que espera ciertas cosas por su perfil y que la realidad de tu plan y del mercado es distinta. Y ahí es donde nosotros aprovechamos mucho nuestra experiencia para realmente encontrar el perfil de inversionistas que necesitamos, ¿no? Y esa visión y esa paciencia era fundamental a la hora de elegir el capital, porque este modelo de negocio integrado que desarrollamos era único no solo en México y en la región, era único en el mundo. Nosotros siempre hablamos de problemas complicados y complejos. Los complicados son aquellos que ya hay alguien que los transcurrió, y son difíciles porque también tenés que mostrar que estás a la altura de transcurrirlos vos también. Pero están los complejos donde no hay una hoja de ruta, no hay un manual de mejores prácticas, no hay un punto de comparación. Esa era la historia de Vemo. Entonces, convencer a un inversionista de invertir en un modelo único, integrado, que naciese ejecutando la adquisición de 4 compañías para consolidar esa entrada fuerte como primer entrante en México, en un mercado que en ese entonces era totalmente naciente, inmaduro. Allá por 2020, cuando empezamos a conceptualizar la idea de Vemo, se habían vendido solo 450 autos eléctricos en todo el país. Y la razón era porque eran carísimos, salía más de 2 millones de pesos cada uno, no había más de 10 modelos eléctricos, no había infraestructura de recarga pública, era muy pobre, era muy poco capilar. Si ibas a los pocos cargadores que habían, típicamente no funcionaban. Entonces conllevaba mucho riesgo, y obviamente por la credibilidad de nuestro track record, porque había sustancia detrás de la idea, pudimos convencerlos. Ahora, ¿y por qué México? Y lo digo desde la siguiente óptica. Obviamente, bueno, pues somos latinoamericanos los tres, pero de repente podrías decir, a ver, ¿dónde está más maduro? Y como es inédito, pues vámonos, pues pensaría, a lo mejor hay un Vemo en Noruega, pero no, porque es inédito. Me iría a un mercado mucho más electrificado o en una esquina de Estados Unidos. Me refiero a una esquina porque la escala de Estados Unidos es tan grande que si lo resuelves en San Diego y empiezas ahí, puedes empezar a tener una escala, y la regulación de California está mucho más diferenciada que el resto de Estados Unidos, porque obviamente. Y si no es así, Europa, donde está más maduro, Asia no lo pienso porque pues las cifras lo dicen en sí mismos, algo que te quieras ir a meter a Vietnam o algún país más pequeño, pero PIB per cápita no alcanza, pues luego dirías, ok, está México y está Brasil, o está la Argentina. Lo que pasa es que la Argentina es complicada, ¿no? Por el tema macroeconómico, pero dirías Brasil o México. ¿Cómo fue México? Yo creo que hay varias cosas. Primero, y es un tema más general y como creo que se ha discutido mucho, los negocios en los mercados en desarrollo o mercados emergentes requieren un nivel de integración mayor que los que están en los mercados más desarrollados. O sea, un modelo integrado como el que nosotros tenemos hace mucho menos sentido en un mercado ya muy avanzado, en un mercado noruego, donde ya hay un jugador de infraestructura de recarga, hay un jugador de flotas, hay un jugador de software y tecnología. En los mercados donde nosotros estamos hay oportunidades también como la que nosotros vimos, pero que requieren esa complejidad y esa amplitud. Y acabas de describir los 3 componentes que tienen, ¿no? Esenciales. Exacto. Porque ahí vamos siendo la parte didáctica de que los que nos están escuchando conozcan. Sí, o sea, para enfatizarlo, o sea, Vemo tiene un negocio de flotas donde nosotros le damos arrendamiento. Bueno, primero operamos la flota propia en Vemo Conduce, en la plataforma de Uber. Damos arrendamiento para conductores de varias plataformas de movilidad y damos arrendamiento para empresas o instituciones. También tenemos la infraestructura de recarga, que tenemos una red de recarga pública, pero también también damos servicios de red dedicada para clientes corporativos o en distintas empresas de transporte que requieren esto. Y tenemos la tecnología que monitorea todas las partes del ecosistema. Entonces, en ese contexto, es un mandato muy amplio para atender una oportunidad donde no existía el ecosistema, que era México, que es un mercado relativamente grande, pero con muy baja penetración, sin subsidios,
donde no existen esos subsidios y donde no había el ecosistema. Entonces era una oportunidad en sí misma, pero para atenderla teníamos que ir con el modelo integrado. Para contestar tu pregunta, Brasil, claro que Brasil es un mercado enorme y claro que hay un interés, pero la complejidad de ir y aterrizar en Brasil para unos mexicanos es mayor. Entonces, cuando balanceas las cosas, dices, pues empezamos por México. No quiere decir que no vayamos a ir a lo mejor a Brasil, pero primero empezamos en México, y México es un mercado donde tienes ciudades grandes, ciudades medias, donde puedes hacer el negocio, y creo que tenemos que empezar por ahí y luego ir consolidando en los restos de los países de la región. Claro. Y Para además, darte un poquitito más de contexto, era importante, ¿qué tenía México en términos de oportunidad de mercado? En lo que hace a plataforma de movilidad tipo Uber, tipo Didi, es uno de los 5 mercados más grandes en el mundo. sí. Y viendo que era la modalidad de transporte que más rápido se iba a electrificar, por cuántos kilómetros uno hace, sentíamos que podíamos jugar fuerte ahí. Por otro lado, en términos de venta de vehículos comerciales, es inclusive más grande que Brasil. No obstante, tenemos un PIB un tercio más pequeño. Había muchas empresas de última milla, de logística, de bebidas y alimentos, donde creíamos que podíamos también tener un impacto y ayudarlos en la transición a la electromovilidad. Y por otro lado, veíamos una oportunidad muy grande en transporte público. Rodrigo, fuera de China, la región con más penetración de transporte público en el mundo es Latinoamérica. Y cuando uno ve la penetración de sistemas de rápido tránsito de buses, con carreteras reservadas, Ciudad de México es la más grande en Latinoamérica y de las 5 más grandes en el mundo. A todo esto, cuando nosotros estábamos comenzando a conceptualizar Vemo, la presidenta estaba con mucha fuerza empujando la electrificación del sistema de Metrobús en su etapa como jefa de gobierno, y de hecho una de las primeras cosas que hicimos cuando creamos Vemo fue electrificar los primeros 10 buses eléctricos articulados de la línea 3 y armar el patio de recarga para ese proyecto. Claro. Y además Brasil siempre estuvo más con el etanol, ¿no? Es decir, ellos han estado en esa dinámica, es un mercado grandote, pero muy diferenciado, y este está más globalizado. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo fue? ¿Descubrieron a China o ya sabían de China y su electromovilidad? Es decir, tú dices, bueno, ya este es el negocio, es integrado. ¿Dónde están los mejores coches? Obviamente, pues había de dos. Lo que acabamos de decir, que ahí se contesta solo a mi pregunta. Los Teslas, que son caros y difíciles, y luego ir a descubrir el mundo de China. ¿Ya tenían visibilidad de China o cómo fue? Porque obviamente a los chinos, yo estoy muy seguro, son muy sagaces. Cuando llegas y les dices el plan, dicen, ¿cuántos necesitas? ¿No? Pero ¿cómo fue descubrir Sí, China? es interesante porque lo que pasaba es que no había esos vehículos en México y tampoco había presencia local de las marcas grandes chinas con redes de distribuidores con vehículos eléctricos. Entonces tomamos la decisión de ir a China y entrevistarnos con varias marcas. ¿Cómo fue? ¿Ya tenían contactos Sí, teníamos acceso por nuestra red a gente que nos conectó con empresas. Por ejemplo, puntualmente fuimos a ver a BYD y fuimos a conocer los modelos que tenían, fuimos a conocer su operación y la verdad quedamos impresionados, pero pues ellos no tenían una red. Y entonces decían, pues a ver, tenemos los vehículos, les podemos dar los vehículos al precio correcto, se los ponemos allá, pero pues ¿cómo los van a mantener? Claro. Nosotros traíamos la idea de decirles, no te preocupes, nosotros vamos a construir talleres especializados, necesitamos que ustedes nos lo certifiquen, que nos garanticen el suministro de piezas, y así fue como lanzamos. Entonces, sí, no sé si tú te acuerdas, pero los primeros BYDs que hubo en México eran los nuestros, Sí. porque eran los vehículos que nosotros habíamos importado directamente, y fue una decisión correcta, nos fue muy bien, y creo que también a ellos les ayudó para que empezaran a tener visibilidad sus vehículos antes de que hicieran toda su red. Claro, y además hay otro negocio ahí que pues, ya sí, pero los talleres, ¿no? Porque esto van a necesitar no solo los que tienen ellos. Me acuerdo mucho que una vez vino Carlos Ghosn a México 2008, 2009, finales de 2008, y estaba esta crisis fuertísima, la gran recesión, y entonces tenían que rescatar empresas automotrices. Y me acuerdo mucho, creo que lo escribí hace poco, porque Carlos Ghosn le preguntaban en ese entonces de los Tata Car, de los coches de la India, estos pequeños de Tata Motors. Y le decían, oiga, ¿usted cree que eso es una amenaza para el sector automotriz? Y decía, no, a ver, el negocio automotriz es muy difícil porque no solo necesitas poner el vehículo al precio correcto, tienes que desarrollar toda la cadena de distribución en términos de la relación con los concesionarios, la relación en términos del mantenimiento, y eso requiere muchos años. Construir esa red global no es fácil. Y corte A, me gustaría saber, ahora ya Carlos Ghosn no habla mucho, está ahí en Líbano, oculto, ¿no? Bueno, solo habla con Gonzalo, dicen, pero me encantaría preguntarle, oye,
cuál fue la velocidad, por qué esa capacidad de despliegue que ha tenido China en el mundo. Y pues mucho tiene que ver con el capital, pero sí hay mucho expertise. ¿Cómo ha evolucionado después de que ustedes vieron a BYD? Porque sé que han tenido varios jugadores, no son los únicos. Sí. Y ustedes son pragmáticos en términos de este vehículo, funciona bien. ¿Cómo ha sido y cómo ha evolucionado? ¿Qué han visto? Porque ustedes desde antes ya venían del despliegue que el resto del mundo nos enteramos hasta 2022-23. O sea, si quieres, te diría, lo que hemos visto en el incremento de la penetración de la movilidad en México es tremendo en los últimos 3 años. De venderse 500 vehículos en el 2020 a alrededor de 80,000 entre eléctricos y enchufables el año pasado. O sea, y tiene mucho que ver con el acceso a vehículos de muy buena tecnología a muy buen precio, que en su mayoría o muchos de ellos vienen de China. No quiere decir que no haya vehículos muy buenos de todo tipo, pero este fenómeno del volumen en los vehículos eléctricos tiene una influencia muy importante en la entrada de esos vehículos chinos. Entonces, no se puede desasociar el fenómeno. Nosotros empezamos con BYD, también venimos trabajando con Jack, también venimos trabajando con GAC, colocamos autobuses Yutong en el transporte público de la Ciudad de México y trabajamos con aquellos que tengan la tecnología y el precio correcto y las condiciones y garantías correctas en cada segmento. Creemos que para que la electromovilidad siga avanzando, necesitamos seguir teniendo acceso a estas tecnologías. Es fundamental. Por supuesto. Y te diría que no solo hubo una grandísima evolución en precio, donde algo que acotaría es que hoy en día ya hay en México 10 modelos de vehículos eléctricos que están debajo de los 500,000 pesos y ya hay 3 que están debajo de los 400,000 pesos. Todos vienen de China, algunas automotrices chinas, otras automotrices europeas o americanas que producen en China. Pero te diría también que desde un punto de vista de rendimiento, habiendo probado livianos, camiones, buses de 18 metros, hemos visto unos rendimientos muy buenos. Inicialmente nos compartían curvas de degradación de las baterías y la realidad es que hemos visto unas mejoras vis a vis lo que esperábamos, sustancialmente mayores, a pesar de que operamos, en el caso de Waymo Conduce, la operación más intensiva en kilómetro por vehículo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo occidental. Wow, es un gran dato. Y voy a hacer una pequeña desviación. La verdad es que a mí me genera mucho, no sé ni menos de una cuarta parte de lo que ustedes saben, pero veo Olinea, este proyecto, y la verdad es que me parece muy poco realista. No lo hagamos porque nos vamos a perder dinero. No está mal tener la aspiración, pero ¿cómo lo ven? En términos de que ya hay una megaestructura, es hiper competitivo y en el mejor escenario lo que va a hacer es comprar de afuera, decir que lo ensamblaste aquí y decir, es nuestro coche. ¿Vale la pena o cómo lo ven? A ver, yo lo que te diría es, primero, hay un mensaje en el Olinea y yo creo que es un mensaje positivo. Es decir, queremos tratar de tener un vehículo eléctrico a un precio accesible y que sea producido en nuestro país. Nosotros celebramos que el gobierno esté impulsando esa iniciativa y es una manifestación de que realmente les interesa y le ven valor a la electromovilidad, que es una señal más de las otras señales que vemos de esta administración. Ahora, si eventualmente lo que el gobierno también quiere es que haya manufactura local, creo que es un buen paso. Es un buen paso para empezar y tratar. Creo que va a ayudar mucho también cuando otros grupos lleguen a México, inviertan, produzcan vehículos con tecnologías de China o de otros países y ese proceso genere una serie de proveedores y un ecosistema alrededor que va a facilitar que un proyecto como de Línea o cualquier otro proyecto mexicano tenga mayor probabilidad de éxito. Pero la verdad es que lo vemos positivo. Ojalá que de verdad sería muy bueno tener un vehículo en las condiciones correctas, en los precios correctos, producido en México, nos encantaría. Y lo vemos como positivo que haya esa iniciativa. ¿Ustedes entrarían en ese negocio? Porque ya tienen un camino recorrido y entonces... No, la verdad es que también hay que saber sí. hasta dónde, ¿no? No, del mismo modo que no entraríamos en el negocio de apps de plataforma de movilidad, no nos vemos fabricando autos eléctricos, nosotros somos facilitadores de tecnología y por eso es vehículos eléctricos y cargadores. Ahora, yo veo una gran amenaza desde un punto de vista geopolítico porque en mayo del año pasado con Biden anuncian arancel de 100% a los vehículos eléctricos chinos, bueno, a los vehículos chinos en general. Canadá sigue en julio, pues ya había hecho el mismo anuncio, igualito que Estados Unidos, y en el cuarto trimestre del año pasado, 2024, pues la presión empezó a crecer. Y en algún momento incluso Chrystia Freeland, en ese entonces viceprimer ministro de Canadá, decía, oiga, México, pues tienen que hacer lo mismo.
Y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, decía la doctrina que yo la bauticé como China nos vende, no nos compra, y que básicamente en una reunión hace unas semanas, el secretario del Tesoro ya de Donald Trump, Bessent, daba una entrevista con Bloomberg después de haberse reunido con el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, y decía, pues México ya nos propuso que va a unificar aranceles con nosotros, y eso implica pues, arancel de 100% para los vehículos chinos. Más allá de lo correcto o incorrecto de esa visión, ¿qué implicaría para ustedes? Porque sería un desafío. Yo creo que es un debate interesante. Si quieres, déjame nada más especular un poquito contigo de los temas de policy. Sí. O sea, yo creo que una manera simplista de verlo es, antes de que empezara todo este ruido de las tarifas y de la integración comercial, como que se veían dos caminos, ¿no? O sea, México y Estados Unidos y Canadá van en bloque y se respeta y se fortalece el acuerdo y vamos contra el mundo. O había otro camino que era América primero, Estados Unidos primero. Creo que lo que estamos viendo no es que el tratado se va a quedar como estaba, porque finalmente ya las señales son claras y lo que hay es quizás un intermedio entre esos dos escenarios. Entonces, si el camino hubiera sido vamos a integrarnos más, respetamos el acuerdo y ciérrenle la cortina a China, pues creo que el gobierno de Estados Unidos tenía, digamos, los argumentos para empujar esa iniciativa y decir con toda, digamos, oye, pues es que nos estamos cerrando, vamos a fortalecernos y vamos contra China y contra el mundo. Eso no pasó. Entonces, lo que está pasando es una combinación de cosas. Es, bueno, les vamos a cambiar las condiciones a México. Todavía no sabemos dónde vamos a acabar, pero hay un tema para autos, hay un tema para digamos, va a seguir evolucionando. No vale la pena entrar en mucho detalle porque seguro va a cambiar, Sí. pero no es el tratado que estaba. Y entonces, en ese contexto, México también tiene que entender si realmente en ese escenario donde ya se modificó el tratado, si no le conviene tener abiertas otras relaciones comerciales y de inversión, que son muy importantes. Y que yo creo que tiene una legitimidad de decir, oigan, pues no nos podemos cerrar, tenemos que mantenernos abiertos y eso implica mantener esas relaciones comerciales. Eso es un poco la postura, lo que nosotros vemos, y en ese sentido creo que con el liderazgo que ha mostrado este gobierno, la fortaleza, la popularidad, creo que tiene, además de lo que está haciendo Trump, tiene los argumentos para decir, oye, ¿sabes qué? No podemos poner tarifas al 100 porque pues no podemos depender al 100 de ustedes. Creo que ese es el argumento. Ahora, si fueran las tarifas al 100, destruyen el proyecto de la electromovilidad en el país. O sea, no es un proyecto, digamos, que se pueda hacer sin tecnologías como las que hoy estamos viendo. Entonces, si el proyecto es hacer que la electromovilidad crezca y que realmente tenga un impacto en la sociedad, pues el gobierno tiene que buscar un enfoque balanceado. Claro. Y eso, si lo estoy entendiendo bien, quiere decir que sin China es difícil, y lo digo porque China, obviamente, el esfuerzo que ha hecho, que es extraordinario, me parece muy meritorio, no tenía visibilidad, digamos, de que ya hay 3 vehículos de menos de 400 pesos. Es increíble, la verdad, la capacidad que han tenido de desplegar, y de repente entre muchos, pues puede haber una mala percepción todavía de China. Son clase mundial de excelencia, de una capacidad de ejecución extraordinaria, o sea, pero la pregunta concreta es, ¿se puede hacerlo sin China? Es decir, empujar la electromovilidad sin ese gran jugador que pues tiene el mayor desarrollo hoy. Europa en algún momento lo tenía, pero hoy lo que estamos viendo, ciertos jugadores pues no lo han logrado del todo. A ver, te diría, Rodrigo, en ausencia de subsidios, porque hay otros mercados donde hay subsidios. Aquí no te dan dinero para comprar un coche eléctrico y no esperamos que lo vayan a hacer. Y no hay margen, ¿no? Y no hay margen y nunca fue nuestra idea. Si lo que vamos a mantener son vehículos caros, si son vehículos que no están en ese rango de precio, pensamos que es difícil que se masifique, porque no existen las condiciones. Si lo que queremos es realmente que avance la electromovilidad, necesitamos tener acceso a esas tecnologías. Ahora, esas tecnologías implican no necesariamente que todo se produzca en China. Se puede traer la tecnología y producir acá y usar esas eficiencias que ellos ya desarrollaron para construir acá. Yo creo que tiene que haber un híbrido. Pensamos que hay espacio para un híbrido, pero hoy en día es muy difícil encontrar un modelo abajo de 400,000 pesos que no sea tecnología china. Claro. Si querés masificar, es la tecnología china, así lo vemos. En China, por ejemplo, ya 2/3 de los modelos de vehículos eléctricos están debajo de su equivalente de modelo de combustión. Ya este año se van a vender más autos eléctricos e híbridos enchufables que de combustión. Entonces es muy difícil obviar China en el mundo de electromovilidad, del mismo modo que también lo es en la industria fotovoltaica. Yo cuando fui CEO en una de las plataformas más grandes de energía solar en Europa,
Hubo un momento, respondiendo a un fondo americano, donde tuvimos que comprar muchos paneles solares americanos. No funcionaron, tronaron. Y cuando queríamos hacer uso de las garantías, no existían la compañía más. Hoy en día ves que los 10 manufactureros más grandes de paneles solares en el mundo son chinos. Algo similar está pasando acá en la electromovilidad. Y eso me lleva a una pregunta que me ha ocupado, digo, tangencialmente esas cosas que tienes en el fondo de la cabeza es, ¿qué tanto? Porque hoy todo el mundo está en el juego de Estados Unidos contra el mundo o la región Norteamérica contra el mundo. Yo creo que el pragmatismo, si es que ese fuese el caso, pues los va a llevar a región Norteamérica. ¿Por qué? Pues porque en México tienes una estructura de costo ultra competitiva, tienes 130 millones, tienes un momento demográfico distinto, etcétera, ¿no? Hay unas ventajas inalienables. Si Canadá del otro lado ofrece pues, un mercado PIB per cápita más alto, recursos energéticos que ustedes conocen bien, etcétera. Es decir, ir sin México y sin Canadá es ir hacia el fracaso estructural. Ahora, pero empiezo a pensar que en realidad esto que todos manejamos como el divorcio China, Estados Unidos y la realidad no es posible. ¿Por qué? Y tengo un exhibit A, como dicen los abogados allá. Porque tú no puedes hacer hoy un iPhone al precio del iPhone sin la cadena de valor china. Y Apple desde 2017, Tim Cook es un maestro de la cadena de valor. Puede ser que otras cosas le fallen como la innovación, pero desde el punto de vista financiero y cadena de valor, le entiende perfectamente bien. E intentó ir a India y a Vietnam a hacer iPhones, no lo logró. Obviamente no es realista pensar que en los siguientes 5 años va a lograr fabricar un iPhone. Entonces eso quiere decir que China es imprescindible. Quizás lo que pasa es que a Estados Unidos le está costando trabajo darse cuenta de ello, cómo armonizar ese crecimiento, pero no creo que sean divorciables ambas economías. Y ya me estoy echando una reflexión muy, muy larga, pero ustedes que conocen China, por eso me atrevo a hacerla. Por otro lado, me ha sorprendido la paciencia estratégica de Xi Jinping y de China, porque cuando detienen a la hija del fundador de Huawei, que era la directora financiera, Ren Zhengfen, en Canadá, pues los iPhones se siguen vendiendo en China, los Teslas se siguen vendiendo en China. Y entonces uno ve cómo hay una disciplina china, de decir, no te cierro las puertas totalmente, porque China también sabe que son interdependientes y es mucho más estratégico. Pero quiero saber su visión, ustedes que conocen bien el mundo de China. Mira, nosotros pensamos que la estrategia de tarifas que se está aplicando no es sostenible, porque realmente pensamos que va a tener un efecto económico muy fuerte, un efecto político muy fuerte y un efecto geopolítico. Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero sí te diría que en el corto plazo va a haber un costo en términos de popularidad, probablemente una recesión en Estados Unidos y probablemente un costo político en las elecciones intermedias. ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno? No lo sé, no lo sabemos, pero creemos que es difícil que sean sostenibles. Más aún porque las tarifas que le impusieron a los países no necesariamente eran exactamente espejo de las tarifas que esos países tenían. Hicieron una fórmula con una ecuación que ajustaba por surplus y déficit, superávit, déficit. Entonces, quién sabe. Pero bueno, asumiendo que ese fuera el caso, déjanos compartir otra reflexión. Claro. Si bien México no va a tener una renegociación del tratado, no va a respetarse el tratado exactamente como estaba, pareciera, donde estamos hoy, ojalá y así continúe, es que tenemos una condición relativamente preferencial. Es decir, en términos absolutos estamos peor, pero en términos relativos estamos mejor con respecto al resto del mundo. Ahora, tú eres una empresa de uno de esos países donde pusieron tarifas del 20 al 50%. Y de ahí ya no te conviene venderle directo a Estados Unidos. Tienes que tomar una de dos decisiones. O invierto en Estados Unidos para vender mis productos, o invierto en otro país que me permita acceder a Estados Unidos para vender mis productos. Y ahí en México se vuelve a posicionar, si este escenario continúa, se vuelve a posicionar en términos relativos como un punto muy atractivo. Por la cercanía, por la disponibilidad de mano de obra calificada, a precios accesibles, a costos razonables y todos los costos que tenemos por la logística. Ahí hay otra oportunidad, Rodrigo, que también se puede aprovechar en México. Hay que ver dónde acaba esto, porque a lo mejor pues, esas tarifas no se mantienen, pero si se mantuvieran, ahí hay una oportunidad para México. O a lo mejor inclusive si solo se mantienen parcialmente. Sí, o sea, yo creo que la posición relativa de México mejoró, no sabemos todavía, sobre todo porque si competidores de México, yo no diría, sí lo puede ser China, obviamente la escala es otra magnitud de país, es una potencia global claramente, pero hay otros como Vietnam, etcétera, en donde el arancel que les han cobrado hoy, pues hace a México mucho más atractivo. Ahora, me decían inversionistas, bueno, jugadores grandes, el problema es que no tenemos certeza, ¿no? O sea, porque si alguien, por ejemplo, dice, oye,
este es el escenario arancelario. Sí, pero pasado mañana va a cambiar. Y todo parece indicar que Estados Unidos tiene, o Donald Trump tiene muchos incentivos para llegar a acuerdos muy rápido, por lo que acabas de mencionar, la elección intermedia. A este ritmo van a perder más que todas o sea, las dos cámaras, porque está metiendo a Estados Unidos en una recesión rapidísima, ¿no? O sea, Y además, Rodrigo, si el objetivo fuera o sea, reducir los déficits y regresar la manufactura a Estados Unidos, ese es un proceso que toma 5, 10, 15 años. O sea, no es un proceso inmediato. Y la gente, los inversionistas, las empresas, tampoco tienen certeza que esas tarifas se vayan a mantener. Entonces, ¿por qué van a regresar su planta a Estados Unidos con mayores costos si no saben si en 2 años, cuando pierda la elección, o en 4, cuando mucho, esto va a cambiar? no, y además la estructura de costos, ¿cuánto cuesta un ingeniero de la línea de producción en Estados Unidos? ¿Qué edad tiene? 50 años. ¿Qué edad tiene uno en México y cuánto cobra? ¿Y qué edad tiene en otras partes del mundo? Entonces, pues yo creo que esto está a prueba entre las intuiciones y las ideas y la realidad. Y estamos viendo, los mercados al menos lo que están diciendo, esta es la realidad, ¿no? En términos ya cuando haces las proyecciones, y eso, bueno, se vuelve poco sostenible, digamos, políticamente, siempre y cuando vivas en una democracia, ¿no? Que eso también es importante. Déjame volver al tema de China, la manufactura. Hay un punto muy importante que hace las baterías. Las baterías representan una buena parte del costo de un vehículo eléctrico, 30-40%. Mayor parte de las baterías se construyen en China. De hecho, por ejemplo, Tesla en su planta en Alemania utiliza baterías BYD. Y cuando vas a la cadena de valor y a la extracción, por ejemplo, del litio, no solo China tiene muchísimos recursos de litio, sino también hay mucho litio en Sudamérica, en Bolivia, en Chile, en Argentina, donde los jugadores chinos se han movido mucho más rápido que otros mineros en el mundo. Entonces, hay una ventaja competitiva muy grande en lo que respecta a batería y aguas abajo, que va a ser difícil de resolver. Sí, eso es fundamental. Y luego de incluso elementos, ¿no? Tierras raras, o sea, materias primas, en donde China tiene parte del eslabón global, y si China decidiera cerrar, que no lo hace porque hay una lógica también de prosperidad para ellos, a mí me parece que China juega al Go, es decir, el Go es este juego que es el ajedrez chino, llevan 3000 años jugando, en donde no es tanto el jaque mate, sino cómo construir una posición de dominancia que para cuando te quieras mover, ya no tienes a dónde. La última jugada de un juego de Go es ya no te puedes mover, ya no puedes moverte. Y es eso, ganas el mercado y lo estamos viendo en el sector automotriz para que, un buen ejemplo, ya no quiero reflexionar porque les quiero preguntar muchas cosas, pero es Huawei. Huawei conquista el sector de telecomunicaciones hasta que llega un punto en que hoy Estados Unidos rural tiene equipo Huawei y no hay alternativa porque sería carísimo sustituir eso por Ericsson o algún otro jugador. Y entonces es Go. Porque al final ya no tienes opción, dices, oye, pues es que son los mejores, tienen la mejor tecnología, el mejor precio, etcétera. Pues con todo y todo, pues lo seguimos teniendo. Y hoy la infraestructura rural de Estados Unidos es Huawei. Y no la han logrado sustituir y probablemente no van a poder, porque hay una realidad económica. Entonces, así lo veo. Pero les quiero preguntar, ¿cómo decidieron quién es el CEO, quién es el COO? ¿Cómo funciona esa parte que no es sencilla? No, lo que pasó, bueno, al final del día nosotros, o sea, fue una decisión de roles. Germán decidimos que fuera el presidente, yo fuera el CEO, pero y al final tenemos el mismo exactamente rol. O sea, Germán y yo tenemos el mismo rol y somos cofundadores y realmente es como funciona. Y van a ser como lo de Medvedev y Putin, uno luego se hace el CEO. Lo mejor. Pero sí, no hay ninguna diferencia. O sea, es una unidad, los dos estamos liderando el proyecto, así es hacia afuera y así es hacia adentro. ¿Y cómo es la parte de liderazgo? Porque luego lo que ocurre, y eso es formidable, hay pocas estructuras en donde hay un co-CEO, ¿no? Y entonces luego uno que quiere empujar una agenda dentro de la empresa va contigo y dice, no, en esto yo sé que lo voy a lograr más. No, mejor con Germán. ¿Cómo logran eso del papá bueno, malo? Te digo que es interesante lo que decís, porque nos pasó principalmente en los primeros meses de la creación de Vemo, donde como que comentamos, habíamos adquirido 4 compañías en los primeros 3 meses, perfiles muy distintos, todos conviviendo de un día para otro en plena pandemia bajo un mismo techo, temas de cooperación, temas de cultura, y había muchos que intentaban jugar en voy con vos, Germán, o voy con vos, Roberto, para resolver cosas, para romper. Y creo que nosotros venimos
Y creemos mucho en el concepto de no solo la transferencia de confianza, sino que empezamos de la confianza y lo único que puede suceder es perderla. Y sin necesidad de siquiera hablar de aquello que estaba pasando, nos mantuvimos de manera ultra compacta y aquello que capaz se tomaba una definición sin yo estar presente, Roberto definiendo, se cumplía a rajatabla y viceversa. ¿Qué pasa en la práctica hoy en día? El equipo sabe que si habla con uno u otro y damos y tomamos una decisión en lo individual, es la decisión. Ahora, nosotros dos sabemos que si hay una decisión que sentimos y ya creemos que tenemos el ojo bien agudo respecto a qué necesitamos consensuar. Si sentimos que tenemos que consensuar, decimos, muchachos, frenen un poco, hagamos una sesión con los dos y tomamos una decisión. Pero eso nos ha dado muchísima agilidad para movernos muy rápido en la ejecución y la decisión de estrategia de la compañía. ¿Cuál definirían que es la cultura de Vemo? Es decir, por ahí, ahora no me acuerdo exactamente dónde lo leí, pero está leído de modo que dices, la cultura quiere decir que tú vas y le preguntas a quien sea el que está en el taller, al que va manejando, y te la puede decir de una manera muy sencilla. ¿Cuál sería ese concepto que define la cultura? Te diría que el concepto principal es que hacemos que las cosas sucedan. Somos un equipo, somos animales competitivos, no jugamos para participar, jugamos para ganar. Siempre decimos, no hay mayor motivación y adrenalina que ser un equipo ganador, con mística, pero lo hacemos también con integridad, sin pasar por atajos, sin hablar mal de la competencia, siendo un faro de impacto en lo ambiental y en lo social. También te dirían que somos una empresa, tenemos una cultura donde estamos convencidísimos que todo depende de la gente, de nuestra gente. Es gente con un fuego sagrado, con un carácter especial, que lo nutrimos día a día. Siempre decimos, es una grandísima escuela para construir no solo el talento que típicamente se construye en la calma, sino el carácter que se construye en la tormenta, lanzando a la gente en el margen, en la jaula de leones, para que sobrevivan, para que inflen el pecho y vayan para adelante. Y finalmente, un lugar donde quienes lo hacen bien, y lo hacen bien no es simplemente resultados, sino que juegan en el camino correcto, colaboran, no escatiman una gota de sudor ni un latido del corazón. Ese tipo de gente en Vemo vuela. ¿Qué sabían ustedes antes de llegar en términos de uno contrata el perfil, uno contrata las habilidades o uno trata de evaluar cosas no formales para atraer talento que tiene alto desempeño? Porque a veces alguien se ve muy bien en el papel, pero a veces la realidad no corresponde con eso, etcétera. ¿Cuál es? Primero, como los dos ya tenían mucha experiencia, ya habían hecho equipos, pues no llegan de la nada, ¿no? No son como el típico emprendedor que dice, ay, bueno, pues prueba y error. Ya tenían bastante experiencia en ello, pero obviamente construir algo que no existía es totalmente distinto a lo que ya habían hecho. Entonces, de cuando llegan los dos y empiezan a lanzar esto a hoy, ¿qué han aprendido en esa parte del talento que es fundamental? Mira, yo te diría que sin duda la personalidad y el carácter es uno de los factores más importantes. Es decir, que una persona tenga la curiosidad de realmente aprender, que tengan la mentalidad de crecimiento. Hay un libro muy famoso que seguro lo has leído, se llama The Growth Mindset, tiene muchos años, pero sí es importante la capacidad, pero más importante que la capacidad es tu interés, tu disciplina, tu hambre de ser la mejor versión tuya, ¿ok? Eso es fundamental. ¿Y eso lo saben identificar sistemáticamente? Porque eso no... Es difícil, pero es un feeling. Es parte importante de cómo puedes armar o te puede ir mal en armar un negocio si te equivocas con la gente. Y claro que nos hemos equivocado, no somos... pero eso, la integridad, el drive, la energía, las ganas de crecer, esas son cosas que son fundamentales para nosotros. No trabajamos con reclutadores externos para posiciones en corporativo. Nos gusta ponerle al cuerpo, nos gusta realmente proteger nuestra cultura y que toda persona que venga, por más que podamos equivocarnos, tener esa intuición de que realmente pueden potenciarnos
Y nos involucramos en todas las entrevistas, desde reporte directos a 3 líneas para abajo, uno nosotros dos, siempre, somos el último filtro, y cuando llegan esos candidatos, no vemos el CV, no vemos su conocimiento, experiencia previa, nos focalizamos pura y exclusivamente en la personalidad. Y esa intuición nos permite entender con la repregunta, la repregunta y la repregunta, yendo muy, pero muy profundo, si tiene el corazón en el lugar correcto, si son personas íntegras. Nos permite entender si son personas que se automotivan. Para trabajar en Memo tienen que tener una energía y un hambre descomunal. No nos gusta hacer el babysitting y acompañar. Sí podemos guiar, le ponemos el cuerpo si alguien necesita ayuda, pero buscamos esa gente que está constantemente proponiendo y resolviendo, y gente con sentido común y con criterio. Eso es muy importante, que se sienta trabajando bien equipo. Todos, en mayor o menor medida, cuando alcanzan cosas en lo profesional y personal, tienen un ego. Para nosotros es importante que sea un ego que esté trabajado, que esté manejado, que esté controlado. Esos son el tipo de cosas que nosotros buscamos vislumbrar en esas reuniones. Y te diría que una de las cosas que más satisfacción nos da, Rodrigo, lo compartimos, es darle la oportunidad de crecer a la gente y ver cómo la gente llega y se empiezan a transformar y empiezan a absorber y empiezan a tomar más responsabilidades. Y son gente que después de esta experiencia nunca van a ser los mismos. Tienen algo nuevo, algo distinto. Nos encanta el desarrollar el talento. Es parte de lo que nos da satisfacción de hacer este negocio. Y una cosa, hubo momentos en los cuales nos equivocamos o hicimos cambios de gente que venían de las adquisiciones, y cuando apostamos en nueva gente, prácticamente en todos los casos, salvo 2 excepciones, apostamos en gente que ya trabajaban en Vemo. Y esa gente todavía en ese entonces no eran un presente. Capaz le habíamos dado un rol, un alcance, donde todavía se tenían que poner el traje a medida para lograrlo. Pero sí, nosotros también apostamos mucho en el diamante que hay que pulir, en el carácter, y acompañando y dando guía. Muchas de estas personas hoy en día son el corazón de Vemo y han crecido estrepitosamente. ¿Y cómo fue la fórmula en términos de cómo ustedes, vuelvo a repetir, ya tenían mucha, digamos, experiencia, pero cuando deciden empezar a construir, ¿cómo empiezan? Porque puede haber varios caminos, pero uno de ellos es empiezas pequeño y vas creciendo. Obviamente ustedes compraron 4 cosas, o sea, venían grandotes, pero luego puedes decir, bueno, nosotros vamos viendo con respecto a la necesidad y así va a crecer, o diseñas desde un principio. Me acuerdo mucho el caso de Carlos García Otatis, que dijo, yo compré un ERP, fue lo primero, porque sabía que la estructura la tenías que encuadrar, y eso te iba a dar organización y potencia, y a veces no es la forma natural de hacerlo. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Nosotros dijimos, a ver, este es el modelo que toca hacer, porque es lo que hay. ¿Dónde están esas capacidades? Claramente hay talento que podemos contratar y vamos a contratar, pero hay cosas distintas por hacer. Utilizando nuestra experiencia previa en inversiones y en compras de empresas, dijimos, pues sí, encontramos que había esa expertise, por ejemplo, de la empresa que había instalado el mayor número de cargadores en casa habitación y en empresas, aunque no tenían un modelo de recarga pública, pero tenían la expertise. Oye, pues los compramos. Compramos a la arrendadora de los vehículos de plataformas de movilidad. En fin, trajimos todo ese know-how, y ese know-how más un grupo muy importante de gente con experiencia muy variada, gente que venía de manejar, por ejemplo, la flota de Pepsi, de más de 20,000 vehículos, o gente que venía de historiales de tecnología muy relevantes. Juntamos ese grupo y con eso nosotros pudimos lanzar nuestros servicios en esas 3 grandes líneas. Para contestar tu pregunta, era importante siempre, cuando desde lo que lo pensamos, tener unit economics o rentabilidad en los productos muy definida. Pero claro, si tienes una estructura con mucho talento y no tienes escala, aunque tengas buena rentabilidad por producto, pues no vas a ganar dinero. Y para nosotros el objetivo era ser rentables cuanto antes. Entonces, esas compras no solo nos permitieron traer el talento, sino que también nos dieron la capacidad de generar flujo que nos permitió pagar por nuestra operación y no tener que estar perdiendo dinero. Entonces, sí requirió inversión. Y luego, después de que las compramos, hicimos inversiones como el lanzamiento de Vemo Conduce, ¿no? Entonces, sí fue una estrategia de decir, vamos a tener productos con economics sanos y vamos a generar una escala razonable rápido a través de las compras y de una aceleración de nuestro crecimiento. Esa fue nuestra estrategia para crecer, pero crecer con rentabilidad, que eso era lo más importante. Y creo que ahí
un reconocimiento de nosotros dos como líderes de que no sabíamos todo y que de hecho habían cosas que no sabíamos que posiblemente no sabíamos. Y en ese sentido, el complementarnos de este tipo de perfiles era súper importante. Nunca habíamos gestionado una flota, nunca habíamos desarrollado una red de talleres. El haber traído, por ejemplo, a Nacho, quien lideraba la operación de PepsiCo, que no solo manejaba 20.000 vehículos, sino que tenía una red de 700 talleres con 300 mecánicos en su plantilla. Era importantísimo. Después la pregunta es, y bueno, ¿cómo convencimos a las personas que se vinieron de Argentina, de Colombia, de Medio Oriente, de Noruega, a venir a trabajar con nosotros? ¿Y cómo fue? Y son, por ejemplo, en el caso de Nacho, de Expecpsico, le dijimos, vamos a hacer algo único, algo que no tiene ningún tipo de precedente en el mundo. Nosotros estamos convencidos que estamos haciendo historia. ¿Y le dieron participación? Sí. Sí. ¿No? De otra forma no da. No, claro. Y le dimos participación, pero le dimos la posibilidad de hacer algo de lo cual sus hijos, sus nietos estuviesen orgullosos. Le dijimos, Nacho, ¿vos querés hacer el primer taller independiente especializado en electromovilidad en el mundo? En México, perdón. Claro. ¿Querés hacer la operación más intensiva en kilómetro por vehículo en todo el mundo occidental? Este es tu trabajo. Y así fuimos trayendo personalidades y expertices y conocimiento de distintas partes de México, de la región y del mundo para ser parte de este proyecto. Qué interesante. Ahora, ¿cómo ha sido? Me llevaste justo a la siguiente pregunta que les quería hacer personalmente, porque a ver, los dos con el perfil que tienen, pues podían vivir en otro lugar. México a veces no es fácil, la inseguridad, tienen familias, ambos. No es fácil. Dos, pues de repente hay un punto en donde dices, bueno, sí, claro, tengo todo este capital, estoy desplegando y tal, pero puedes tener un cheque seguro vinculado a comisiones, etcétera. O sea, digamos que puedo ver que no es un tema necesariamente de dinero, porque ambos ya eran personas muy exitosas en el mundo financiero. ¿Cuál es el incentivo de venir a un país complicado como es México? Podrían vivir en Massachusetts, en Nueva York, en la que quieran. Yo soy mexicano y adoro mi país. Además, vivo feliz en la Ciudad de México, pero soy siempre... Y personalmente, ya obviamente Sí. cuando fundaron Vemo, pues ya estaban casados los dos, ¿no? Sí, claro. Y ya, o sea, Ya es duro porque las mujeres, bueno, los dos, Yo tienen tenía 4 hijos. 4 hijos, exacto, sí. La primera vez que nos conocimos tenías 4, yo ya en el Tito, que eso habla de, pues, es cuando yo digo, no, pues sí tengo tiempo, debo tener. Te he revestido la vida. Pero, ¿cómo ha sido esa parte personal que no es fácil? Mira, yo te diría que la realidad es que sí, lo que es difícil es dejar un trabajo que te gusta, que lo disfrutas, que lo haces bien, y eso es lo que teníamos. O sea, yo en el lado donde yo trabajaba en Temasek, en este fondo de inversión. ¿En dónde estabas basado? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí, el fondo es de Singapur, donde teníamos la oficina de México, teníamos un equipo muy talentoso y la verdad que identificábamos tendencias, sectores, comparamos tendencias globales, veíamos, digamos, management teams, invertíamos, nos asociábamos, crecíamos, creábamos empresas de cero, invertíamos en empresas en crecimiento, las sacábamos a la bolsa. O sea, fue una chamba muy padre y la hice 13 años. Y a lo largo de esos 13 años, a ver, yo siempre tuve la inquietud de emprender, siempre, no desde esos 13 años, desde chico. Y en ese momento, pues siempre veía, bueno, pues en algún momento llegará, veía cosas y me interesaban cosas, pero pues la barra es alta, porque estás muy cómodo, estás muy contento, te gusta, pero llega un momento donde ya dices, oye, ya. Nada más brevemente, ¿cómo funciona Temasek? Que es un fondo soberano, y eso es interesante con respecto a otros fondos de capital de riesgo, ¿no? ¿Tiene otro? Te diría que Temasek en particular, no, en estricta definición, no es un fondo soberano. Fíjate que todo el mundo lo clasifica como fondo soberano, pero no lo es. No está clasificado como tal porque el soberano no toma decisiones sobre el fondo directamente. Entonces, el Temasek las acciones de Temasek son propiedad del Ministerio de Finanzas del gobierno de Singapur y tiene un órgano de administración interno. ¿Y la estructura cómo funciona? Pero sí es propiedad del gobierno de Singapur. No, y hacia adentro es un fondo privado, básicamente. Hacia adentro se maneja como fondo privado. Todas las decisiones de inversión son en función de criterios. Con horizontes medianos, ¿no? Medianos y largos. Y largos. Y largos, sí. Pero no, un caso que te acuerdes de una empresa que dices, llevamos a bolsa. Por ejemplo, Banco del Bajío. Sí, Banco del Bajío era un banco mediano que estaba en el centro del país y que tenían la oportunidad de crecer
y nosotros buscamos acompañarlos en ese proceso de crecimiento, algunas sugerencias, temas de estrategia que queríamos que empujaran en términos de la red, en términos de los productos. La verdad que siempre fueron muy receptivos, trabajamos muy bien con ellos y tuvimos la suerte de poderlo colocar en un IPO muy exitoso. Eso es un ejemplo concreto y muy divertido. Y te digo, sí, como decía Germán, tuve la oportunidad de trabajar mucho en el tema financiero. Entonces, es algo que cuando nos juntamos traía yo a la mesa. Y en el que Y en mi caso ya estaba en México. ¿por qué estabas en México? O sea, Yo estaba en Riverton, en Londres, y cuando se da la reforma energética, me vengo acá a ser parte de un grupo fundador de 4 personas que creamos Riverton en Latinoamérica. Para mí era, en paréntesis, era algo súper interesante, era un sueño. Yo venía de la experiencia de construir compañías de cero siempre en el mundo de energía e infraestructura, y que se presentase la 11ª economía del mundo con la cantidad de recursos que había, y en la práctica con tan solo 2 jugadores, para aquellos que teníamos la posibilidad de crear cosas nuevas, era un oasis en el mundo. Y vine a México, levantamos $2.000 millones de capital internacional y local, y construimos uno de los portafolios más interesantes de la región. Para darte unos ejemplos, Rodrigo, fui parte de la creación de Sierra, que hizo el descubrimiento más grande privado en los últimos 90 años en México, que se espera que genere más de $30.000 millones en México en impuestos, hablando de impacto. Fui parte y lideré la creación del primer SPAC en México, que terminó siendo una inversión en Argentina, que hoy en día es Vista Energy, unas 5 compañías argentinas más grandes en el país, y con la particularidad de ser una petrolera no convencional que tiene como ambición tener un barril cero carbono, no en 2040, 2050, sino a vuelta a la esquina. ¿Cómo es un barril cero carbono? Básicamente lo que estamos haciendo en Vista, pues yo hoy en día me siento en el consejo porque me motiva muchísimo el descarbonizar una industria que teóricamente se presta a ese tipo de preguntas. El shale, la producción no convencional, tiene una intensidad de carbono tantísimo menor que la de una producción convencional. Por otro lado, ¿qué se está haciendo? Se está electrificando todo el equipo, y ese equipo está nutriéndose de energía renovable. Después, obviamente, hay un límite teórico que hace imposible llegar a un barril cero carbono, y cómo le estamos dando la vuelta. Se creó dentro de la compañía un vehículo de soluciones basadas en naturaleza, básicamente, donde estamos reforestando, preservando especies nativas, en el orden de ya más de 3 millones de árboles plantados, y hacia ahí donde estamos llevando de los 10 kilogramos de CO2 por barril, que la industria está en el orden de 50, a 0. Y hay un futuro de prosperidad, eso me lleva a preguntarte, un futuro de prosperidad en México, porque la Eagle Pass me parece que es el nombre de la falla geológica que hace de Texas el mayor productor de hidrocarburos en el mundo, obviamente con la técnica shale, que además, en beneficio de los que nos escuchan, de repente nos quedamos con el punto fijo de lo que era shale hace 15 años, donde el agua y se contaminan los vientos. Pues la tecnología ha evolucionado. De hecho, si uno revisa, pues no has visto noticias vinculadas a ello. Pero esa misma falla geológica es muy probable que llegue a la parte central del estado de Tamaulipas. México, en un periodo de 3-4 años, si lo decidiese, podría súbitamente ser altamente competitivo en hidrocarburos como no lo somos hoy, porque pues luego llegó 2018 y cambió la ecuación, ¿no? Pero ahí hay Ahí hay una oportunidad, del mismo modo que sigue estando la oportunidad convencional. La razón principal por la cual Riverton viene a México fue por la oportunidad de petróleo y gas, de exploración, de producción, de desarrollo en aguas someras y también en campos maduros dentro del país, en tierra. Y la oportunidad no convencional también es una. Faltan muchas condiciones, pero el recurso está ahí. Claro. ¿Y cómo se parecen esos mundos con el de Vemo en términos de tienes infraestructura de carga, que es infraestructura física, digamos, si uno lo ve como se ve el mundo petrolero, tienes el hallazgo, pero aquí la generación, bueno, está a cargo del monopolio del Estado, que es la CFE, hay oportunidad, se han modificado ciertas reglas recientemente, ustedes no están digamos, en la generación de la energía como tal, pero sí en la distribución. ¿Cómo se parecen esos mundos con Vemo en términos de tienes la infraestructura física y eso ya te da un punto ganador porque no es fácil que alguien tenga la capacidad instalada, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el nombre del juego para ustedes es ser el primero, ¿no? Y tener la masa crítica.
supongo yo, pero más bien me pregunto. Sí, sí, es un play de una manera de real estate. Si operás en un mundo donde las variables no cambian, hay un X número de puntos donde se puede digerir en la construcción de infraestructura de recarga en términos de capacidad de transformadores, subestaciones, etcétera. Creemos que, y estamos apostando para que eso evolucione y crezca a medida que pase el tiempo, pero sí, efectivamente, una vez que uno identifica ubicaciones estratégicas, las contrata de largo plazo, invierte en la infraestructura eléctrica, no solo es cargador, el cableado, el transformador, el seccionador, todo lo que está aguas arriba, las ventajas competitivas son muy grandes. Claro. ¿Y cómo es el trato, digamos, y qué han encontrado ustedes de diferente, y a lo mejor les sirve a alguien que nos está escuchando, en términos del diálogo con los inversionistas? Sobre todo porque el horizonte de los inversionistas de ustedes, pues es más largo plazo, tienes menos urgencia y menos fricción, pero habrá otras cosas que te piden, en términos, revisan cada trimestre o los tienen encima cada mes, o cómo funciona, para ir viendo, oye, estas son las métricas y las estamos cumpliendo. ¿Cómo fue? O sea, yo lo que te diría es si es el tema de que los inversionistas entienden lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo es súper importante, ¿no? Nosotros somos muy institucionales, entonces mensualmente tenemos reuniones con nuestro consejo donde les presentamos los resultados, compartimos los avances y los temas relevantes los hablamos ad hoc en cualquier momento si es que hay temas relevantes, y luego tenemos nuestras reuniones trimestrales. Te diría que lo importante es tener el inversionista correcto para lo que estás haciendo. O sea, si tú vas y levantas dinero de un inversionista que quiere que crezcas a una velocidad que lo único que te lo va a permitir es hacer cosas que no hacen sentido en el mercado, y hay muchas situaciones que se dan así, pues es un riesgo incremental, porque ya cualquier negocio tiene un riesgo. Pero si además hay expectativas del lado de los inversionistas que no se alinean con la realidad de lo que va a ser el mercado y vas a tener que ir a regalar el producto, a subsidiar el producto, pues es una receta para un escenario complicado. Nosotros fuimos muy cuidadosos en esa parte y somos muy responsables y muy institucionales en la relación con ellos, de mantenerlos informados y de que nos acompañen en ese proceso. ¿Y cuál es el ciclo que ven, digamos, en este proceso que estamos hablando? Porque el horizonte, pues ya llevamos 5 años y esto va a madurar o va a ir madurando en los siguientes 5. Pero ¿cómo es el ciclo y cuál es, digamos, el mundo que ustedes vislumbran? Obviamente ahorita estamos en México, esto puede escalar en tiempo, pero ustedes piensan, bueno, en algún momento pues se vende, ¿no? Y nosotros hacemos cash out porque, ¿cómo lo ven? La verdad que nosotros pensamos que la plataforma que estamos construyendo con estos beneficios y estas sinergias es una historia muy atractiva para el mercado de capitales público, eventualmente. Entonces, una de las alternativas que consideramos fuertemente es un listado, un IPO de la empresa en los mercados públicos. ¿Y qué tan lejos está eso? Pues mira, te diría que puede estar a 3 años, 4 años, 5 años, depende. Como lo sabes tú muy bien y lo has comentado también en este podcast, hay cada vez más las empresas son más grandes cuando salen a la bolsa, levantan más capital antes de salir de la bolsa. Entonces hay que tener un balance, hay que entender cuál es el momento correcto para tener un buen IPO. Pero para nosotros una salida a bolsa pues no es el fin de nada, es salir al mercado y seguir creciendo y aprovechar esas oportunidades que se dan en una siguiente etapa, ¿no? No estamos para irnos. Estamos acá para rato, no nos saquen, estamos para el próximo 10, 15, 20 años y en ese sentido es muy, pero muy natural transicionar de un capital estratégico de largo plazo y paciente como de capital privado a uno permanente, como podría ser el caso de una oferta pública. Sí. Y ahora veía BlackRock, me llamó la atención la carta de Larry Fink, tengo que profundizar en ella, pero decía, porque los mercados han cambiado de estructura y ahora resulta que hay muchos activos privados que a lo mejor ni siquiera van a quererse hacer públicos. Ahí están las valuaciones, ¿no? La de OpenAI, $300 mil millones, SpaceX, $350 mil millones, y para los eventos traumáticos que ha tenido Elon Musk, pues yo creo que SpaceX no querrá hacerse pública porque eso va acompañado de un montón de responsabilidades. Alguna vez escuchaba a Peter Thiel, me parece, que decía,
Lo que no te das cuenta es que cuando te haces público, automáticamente te haces del gobierno, porque como es dinero público y se vuelve una empresa pública, tienes un montón de condicionantes que te quitan mucha libertad. No lo hagan, ¿no? Esa era la recomendación de él. Porque él invierte en privado. Exactamente, porque él invierte en privado y pues tuvo sus experiencias, ¿no? O sea, podría ser válido y porque de repente desde la SEC pues te aprietan mucho y cuando lo pienso en ustedes y quizás me proyecté, pues no pensé en México, lamentablemente, en términos del mercado de capitales porque pues está un poco delgado, pero bueno, siempre puede mejorar, ¿no? Y eso no deja de ser una opción. Ahora, ¿qué hacen cuando no están trabajando y cómo se llevan fuera? Pues es que trabajan 24/7, es así, ¿no? Estoy seguro, pero cuando no están haciendo eso, ¿qué tanto conviven entre ustedes? ¿O realmente pues es parte de la gran convivencia y qué hacen en lo individual fuera de trabajar y trabajar y trabajar? A ver, yo te diría, yo disfruto mucho mi trabajo, pero también disfruto mucho mi familia, mis amigos, ¿Tú también tienes 5 hijos? no, nada más 2. No, te diría que en realidad es mucho, entre semana me gusta hacer ejercicio, me gusta la meditación, me despierto, medito, hago ejercicio. ¿Meditas en algo especial? Trascendental, meditación Trascendental. trascendental, sí. Y me ha ¿Cuánto funcionado llevas? pues, como casi 10 años, Ah, ya un buen rato. ya muy rato, Sí. 8 años a lo mejor. ¿Y cómo empezaste? Empecé porque un amigo que trabajábamos juntos, había estado muy estresado, y de repente lo vi muy tranquilo. Y le dije, oye, o sea, ¿De dónde? ¿por qué cambiaste, no? O sea, Camina o ajá, me dijo, Roberto, estoy haciendo meditación trascendental, y me está cambiando la forma como enfrento, pues, mi día a día. Y le dije, bueno, dame tu guía. O sea, la persona que te explicó cómo hacerlo fui, y pues a raíz de eso lo empecé a ¿Acá en hacer. México? Acá en México. Ah, pues no me recomiendas porque lo he intentado varias veces, Es pero chistoso, pero así fue, o sea, literal. Y yo había escuchado de algunas gentes que tenía un impacto muy, bueno, no es para todos, pero a mí me funcionó. El ejercicio, la meditación, y el fin de semana me gusta mucho la naturaleza, entonces o me gusta ir a la bici de montaña o ir a esquiar o ir a, no sé, caminatas, con mi familia y así. Y bueno, pues Germán y yo nos vemos todos los días, ya sí, exacto. Yo tengo preconfigurado mi WhatsApp para que las dos personas que siempre estén arriba son mi mujer y Roberto. Así que te dice mucho. Eso dice. Y yo de mi lado, me encanta hacer deporte. ¿A ti qué te gusta? Juego mucho al fútbol y surfeo. Surfear es Debo decir que de manera anónima, ¿no? El fútbol. exacto. Bajo perfil, ¿no? Juego al fútbol, de hecho ahora hace unos meses volví al fútbol 11 que no jugaba hace ya 3 años, me había retirado, así que ahora estoy entrenando fortísimo, no solo para sacar tensión y para mantener la salud, sino para mantenerme competitivo. Juego con chicos 15, 20 años más jóvenes, yo tengo 40, y eso obviamente me enciende una llama de competitividad fascinante. Me encanta estar principalmente los fines de semana con mi familia. En la semana me cuesta un poco más, por lo cual aprovecho para desconectar lo máximo posible. Jugamos mucho juego de mesa. ¿Cuál juegan? Jugamos al Risk y principalmente al Catán. Fanático. Ese no lo conozco. ¿Eh? Es que... ¿No lo conoces? Te lo recontra recomiendo. Nunca gano, siempre pierdo. Yo soy ultra competitivo, pero si conoces a mi mujer, a mis hijos, es un cóctel nuclear. Y nos gusta hacer deporte juntos, estar en la alberca, andar en bicicleta, ir a patear la pelota con mi hijo mayor. Y algo que me gusta hacer mucho es los viernes o sábados con mi mujer salimos a la noche a andar en bicicleta. Y charlamos y hacemos un raconto de la semana, compartimos cosas. Eso para mí es mi cable a tierra y lo que me mantiene en eje. Claro, y es que es bien interesante porque, digamos, buena parte del éxito, ustedes obviamente son dos personas muy exitosas, no por lo que han construido y la trayectoria, sino por la satisfacción de lo que están haciendo que trasluce en ambos, pero esa parte también tiene que ver con el aspecto personal, ¿no? Cómo lo mantienes, porque alto desempeño como ustedes no es sencillo en términos de esa compensación de no los veo entre semana, básicamente no cuenten conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque la intensidad de lo que hacen lo demanda, ¿no? Y no es sencillo. Sería imposible sin el apoyo de nuestras familias. Mi esposa Pamela, pues es mi gran compañera, mi consejera. Cuando tengo un tema, después de Germán se lo pregunto a ella, oye, a ver, ¿está pasando esto? ¿Qué opinas? ¿No? Y me da su punto de vista y es súper importante. Y ese apoyo ahí, constante, incondicional también de mis hijos, es fundamental. O sea, te da la fuerza para poder salir a la cancha con todo. Ahora, siempre que nos preguntan los chicos por un consejo, siempre decimos lo mismo.
lo más importante de la vida es tu pareja, Sí. con quien decidís transcurrir esta aventura, porque es la persona que te aconseja, te potencia, te mantiene en eje. En mi caso, Martina, siempre digo, la persona que me recuerda siempre lo más básico de la vida es ser una buena persona y ser feliz. Claro. Es muy importante. Y eso coincide además con la pareja de negocios, ¿no? Porque de verdad, así como las parejas, yo coincido con su consejo totalmente. El asunto de una pareja, digamos, pues tiene que ver con los momentos difíciles. O sea, pasártela bien está muy bien. La cosa es cómo lidias, y por eso les preguntaba cuando te peleas, si se pelean, ¿no? Y sobre todo, cuando la cosa se pone crítica, ustedes nacen en la pandemia, entonces ahí ya se forjaron bien, ¿no? Porque pues, nacer en la pandemia no está sencillo, o sea, luego. Y ahí es en donde realmente sale el carácter y donde las gentes prosperan o se hunden, porque la gente maneja distinto el estrés y solo te vas a dar cuenta cuando estés estresado. Te diría que nunca nos hemos peleado, siempre, o sea, pero sí hemos pasado momentos difíciles a lo largo de este proyecto. Una terapia de pareja. O sea, te diría que los problemas que hemos enfrentado no son por nuestra relación, son problemas reales Sí. que enfrentamos y sí te diría que el hecho de saber que los dos estamos aquí, más el resto del equipo, obviamente que tenemos un equipo talentosísimo, que apreciamos muchísimo y que sin ellos no podríamos hacer nada, pero el saber que estamos los dos en este barco, o sea, oye, pues, está dura la situación por esto y esto, pero pues, estamos juntos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A ver, siéntate. Oye, ¿cómo lo estás sintiendo? ¿Qué pensaste? No, ayer en la regadera se me ocurrió que debíamos darle por acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú qué opinas? Y así, o sea, el hacerlo en equipo te da una satisfacción y te da también una sensación de, oye, pues no estoy solo, ¿no? Claro. La última pregunta, ¿cómo consumen información? Es decir, ¿cuál es su... consumen información relativa obviamente al negocio, en el teléfono, cómo tienen visibilidad de lo que está ocurriendo afuera, más allá de los ámbitos? Porque obviamente, además la naturaleza de su negocio, pues tiene que ver con la geopolítica, con un montón de cosas que hemos estado hablando, pero ¿cómo le hacen? Tenemos feeder de noticias todos los días en lo que hace a Vemo, en lo que hace a la electromovilidad y la industria de energía, transición energética en general. Leemos muchos reportes de research, de banca de inversión, de consultores. Leemos noticias internacionales. Obviamente hoy en día estamos respirando, viviendo la geopolítica. Y una cosa que creo que es súper importante, ha sido fundamental para lo que hemos desarrollado, tenemos un network en México y a nivel global de gente que está en el mundo de la descarbonización, de la transición energética, inclusive de la electromovilidad, con quien estamos constantemente compartiendo notas. Jugadores como en Estados Unidos, jugadores similares a Vemo Conduce, o capaz al negocio nuestro de flotas corporativas, o en Europa alguno que está haciendo arrendamiento con opción de compra o recarga, y vamos compartiendo en eso. Obviamente compartimos cosas, ellos nos comparten y se da un tira y vuelta muy interesante y eso nos hace mejores. Y esa es la disciplina de consumo. Y de lo no estructurado, es decir, que consumen series, podcasts, que en la parte no estructurada, o no hay tiempo y más bien pues estás jugando juegos de mesa y cuando así. Entonces, yo por ejemplo, la verdad es que me cuesta mucho trabajo ver series, porque ya mi cerebro, no sé si es el efecto TikTok, que no me gusta TikTok, pero que solo estoy preparado para ver 40 segundos con resoluciones rápidas y las historias cada vez me parecen mucho más complejas, o prefiero leer, ¿no? Porque si ya me voy a meter algo que requiere más tiempo, pues digo, mejor me echo un libro. Yo te diría, a mí me encanta leer, o sea, tengo una curiosidad, lo hemos platicado en muchas Sí. cosas, y trato de leer lo más que puedo. Entonces, esa es la prioridad. Si no es tiempo de trabajo, de familia o de amigos y puedo leer, leo. Y luego, pues, de repente podcasts son interesantes. Temas que, por ejemplo, un Lex Fridman que tiene temas de inteligencia artificial y otros temas, o algunos otros. Pero sí, lo que más trato de hacer es leer cosas que sean, típicamente es no ficción, pero típicamente no tienen nada que ver con lo que hago, en ese sentido. O sea, si voy a leer en mi casa es porque estoy leyendo de otra cosa. ¿Y de qué sueles leer? O sea, como qué disciplina te gusta. Me encanta temas de la evolución. Que lo vamos Lo de Francis Ball, ¿no? Sí, o de Bonhoeffer. Richard Dawkins, o de... me encanta leer de la historia, me encanta leer temas que tengan que ver con el cuerpo, con el cerebro, sobre todo, me llama muchísimo la atención. Temas de física, o sea, la verdad es que es súper variado, y lo hago por el gusto de aprender y de ir llenando mi curiosidad. Claro. ¿Y en tu caso, Geno?
Y yo, Juego Catán, fútbol. Focatá, la gente me pregunta cómo haces para dormir tan poco. La realidad que no duermo tampoco, la cosa que no veo, tengo un secreto en la vida que no veo televisión. Ah, bien. Y esa no es la razón por la cual tengo 5 hijos. Escucho podcasts de vez en cuando. ¿Cuáles te gustan? Me gusta mucho uno que se llama Clank, que es de entrevistas con deportistas de altísimo rendimiento y entran mucho en la profundidad de la persona y el temperamento que los llevó a donde llegaron. Recientemente escuché Escaladores, que surgió de la entrevista que le hiciste a Marcos Galperín de la historia de Mercado Libre. Me parece fascinante y veo muchos puntos de contacto, obviamente. Nosotros a años luz de eso, en ese play integrado que Y hizo es bueno, Rotterdam. porque a veces me hace reflexionar que lo que pasa es que cuando la escala creció mucho, las características se magnifican, pero ustedes, por ejemplo, a lo mejor, espero, es más, estoy seguro que así será, en 5 años van a escuchar esta entrevista y van a decir, wow, ¿te acuerdas? Y van a magnificar muchas de las cosas que dijeron, no, pues, y vas a tener chavitos en ese futuro que van a decir, yo voy a tener 5 hijos. Porque yo voy a leer de física y de bonobos ¿no? Porque ahí está la forma del secreto. Y suele pasar con las figuras que después resulta que tienen un éxito desproporcionado, como es el caso de Marcos, ¿no? Exacto. Pero Me bueno, pueden- y sí, y ya no te dejé terminar. Entonces, el de Escaladores y algún otro. Te diría que esos dos son los últimos que he escuchado últimamente. Para esta entrevista escuché bastante de Rodcast. Y me encantaron, la verdad. Y te diría que leer hace un tiempo que no leo. Antes leía muchísima ciencia ficción. Me gustaba Bioy Casares, me gustaba Bradbury. Lo que más me gusta también para desconectar es hablar con personalidades, ya no solo del mundo. ¿Con quién has hablado? Por ejemplo, ahora uno de mis mejores amigos armó un club lo armó y lo acaba de vender al Bayern Múnich, un club en Uruguay, el Racing en Montevideo, se asoció con Fernando Cabenagui, que es uno de los grandes ídolos de River Plate, campeón de la Libertadores. Es el River, ¿no? Yo soy de River. Entonces, cada vez que hablo con él y me va abriendo puertas a otra gente de ese mundo, a mí me fascina porque es mi pasión y lo que más me hace vibrar es el fútbol. Sin duda. Pues oigan, agradecerles mucho el tiempo de sus complicadas agendas, llamadas de alta ejecución. Por fin lo logramos, espero que sea, bueno, los entrevistaré en otros espacios para hablar de levantar capital y cosas muy específicas, pero la verdad es que los felicito mucho porque además creo que nos conocimos recién, estaban desembarcando, han pasado 5 años y me da mucho gusto ver cómo esto va prosperando, sobre todo porque sí creo que pues hay un futuro, digamos, que tiene que ser verde. China lo ha demostrado en parte. Hay un montón de retos geopolíticos, yo tengo algunos escepticismos, otros no, pero realmente es un privilegio hablar con ustedes. Hombre, es un gusto. Y felicidades por todo el éxito y este podcast que nos encanta. Sí, que los van a escuchar en 5 años y los van a invitar en muchas cosas. Roberto, Germán, gracias. Gracias. Pues este es un capítulo del Rodcast. Agradecerles a ustedes que nos haya acompañado a lo largo de todo este tiempo, a ustedes, y les hablo de tú y de como sea, porque los podcasts son distintos, así que muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.